de esta conferencia. Ya iniciamos la grabación. Eh, John Jairo Parra es compañero, yo lo quiero mucho, es compañero de Sasaki. Llevamos muchos años militando en todos estos temas de la astronomía y hemos tenido algunos acuerdos en que nos encanta lo que es la parte ancestral de la astronomía y la investigación de estas mitos y leyendas, historias de la antigüedad. Bueno, John Jairo es ingeniero de sistemas de en la Universidad Autónoma de Colombia, es Business Intelligence Analyst 3 en C Group de Colombia, vicepresidente de la Asociación de Astronomía de Colombia, ASASAC. Él es monitor certificado de Starlight, astrofotógrafo y astrónomo aficionado. Las fotos de John Jairo, que seguramente hoy nos mostrará más de una, son espectaculares. Es muy buen astrofotógrafo. Bueno, JJ, el micrófono ya es todo tuyo. Nos vamos a poner todos en silencio. Si necesitan hacer alguna pregunta puntual de lo que va hablando John Jairo en su conferencia, la pueden escribir por el chat y yo si veo que es de interrumpirlo, lo interrumpimos para que conteste la pregunta que está haciendo alguno de ustedes y si no, abrimos al final, se abre el micrófono para que todos tengamos algún tipo de intercambio de ideas y cómo nos pareció la conferencia. Espero que de verdad se la disfruten. JJ, el micrófono es tuyo. Gracias, Anita. Buenas noches a todos. Primero que todo, quiero darle las gracias por conectarse el día de hoy. Ya la próxima, sí, con Anita hemos estado hablando para hacerla de manera presencial en Uniandinos, en el capítulo de Argonautas. Vamos a hablar de un tema bien curioso, también interesante, sobre relatos perdidos de los cielos. Historias que por muchas razones eh, se han ido redescubriendo en los últimos años y vamos a mirar de qué se trata eso. Entonces voy a compartir aquí la presentación. Por favor, me confirman cuando ya la estén viendo para dar inicio. Listo, entonces, bueno, la quise titular así, Relatos perdidos de los cielos, narraciones olvidadas de la historia. Muy bien, entonces la voy a dividir en unas secciones en las cuales vamos a mirar elementos y ciertos grupos de estrellas que son afines a nosotros, que son con los cuales estamos familiarizados, y pues vamos a ver qué otras interpretaciones han tenido constelaciones o ciertos grupos de estrellas o incluso estrellas específicas del firmamento. Entonces vamos a arrancar con una que es las muchas facetas o caras de Orión. Orión el Cazador, esa constelación que es muy característica de los cielos decembrinos y que a nuestros días nosotros la identificamos pues por la mitología griega. Orión el Cazador, ese ser ese semidios, el cual tenía ciertas habilidades, como por ejemplo caminar sobre el océano, sobre el mar, también tenía una vista majestuosa. De hecho, pues esto lo llevó en su momento a que el rey del Egeo, por este señor, por Orión, ponerse a acosar a una de sus hijas, pues lo mandó cegar y también hizo que perdiera esa capacidad de caminar por el agua. Y después Apolo, el dios del sol, utilizó los rayos curadores que él tenía como poder y le devolvió nuevamente esas habilidades. Y luego ese señor Orión se puso a meterse a meterse precisamente nada más y nada menos que con Artemisa. Y Artemisa llegó, le dotó también del arco y la flecha, pues para que él pudiera aprender a cazar. Se volvió un gran cazador, por eso le llamamos Orión el Cazador. Y se puso una tarea. La tarea que se puso Orión fue
voy a acabar con todos los animales, voy a cazar a todos los animales. Y pues a Gaia, la diosa de la tierra, no le gustó para nada esa, ese objetivo que tenía Orión. Entonces sacó un animalito, el escorpión, y ordenó al escorpión que matara a Orión, que lo picara. De hecho, cuenta el mito que lo picó en uno de sus tobillos y murió Orión. Pues Zeus, al ver esta historia tan tremenda, lo quiso inmortalizar en los cielos. Y vamos a ver cómo se inmortaliza a lo largo del año. Vamos a darnos cuenta cómo va saliendo la constelación de Orión, como la podemos apreciar, muy característica de los cielos decembrinos, como mencionaba anteriormente. Las tres estrellas de Orión son unas de las más conocidas en todas las culturas. Y vamos a darnos cuenta que cuando Orión ya está descendiendo por el occidente, miren qué empieza a salir. Empieza a salir la constelación del Escorpión. La constelación del Escorpión empieza a salir. Entonces, esa es la lucha sin fin en el firmamento, la cual está inmortalizada en los cielos. Cada vez que se oculta Orión por el occidente, sale por el oriente el escorpión persiguiendo a Orión y viceversa, el cazador tratando de eliminar al escorpión, que es el que lo quiere matar. De hecho, pues hay una cosa muy curiosa que encontré y es que este cuento de Orión y el escorpión también está con otros personajes inmortalizado en las leyendas de China. En las antiguas dinastías, pues había un emperador y ese emperador, él tenía dos hijos. El emperador tenía un hijo que se llamaba Evo y otro que se llamaba Chisen. El emperador era el emperador Q. Resulta que estos dos hijos siempre rivalizaban. Entonces, pues de hecho, este emperador literalmente se cansó de esa situación, llegó y dijo, no, yo ya no aguanto a que estos dos se la pasen peleando. Entonces, a Evo le dio una parte del reino, la cual hace parte del reino Chang, y esa parte del reino Chang estaba identificada en los firmamentos con lo que hoy conocemos como la estrella Antares. Y al otro hijo llegó y le dio el reino Chisen, el reino Chen, perdón, a Chisen le dio el reino Chen, y a este hijo le dio la estrella principal, una de las estrellas más brillantes del cinturón de Orión. Entonces, también es inmortalizado en los cielos, así como veíamos el tema de ese conflicto que hay entre Orión el cazador y el escorpión, también está entre Chisen y Evo, precisamente para que ellos no rivalicen. De hecho, también cuenta la leyenda que ninguno de los dos hermanos pasó a ser el sucesor del emperador Q. Otro, el hijo menor, que se llamaba Shi, pasó a ser el sucesor del emperador de esta dinastía temprana. Entonces, aquí también hay una similitud muy curiosa entre el cuento griego que vemos acá, inmortalizado en el firmamento, cuando va descendiendo una constelación, va por el hemisferio opuesto, saliendo la otra, y lo mismo ocurre con esta leyenda de China. Aquí vamos a mirar otros relatos. Este relato que vamos a mirar es un relato propio de nuestra región, de nuestra región Caribe, de la región aquí de América, y relata lo siguiente. Resulta que había un jefe que se llamaba Epitembo. Esto es precisamente acá en la región de América. Y Epitembo estaba enamorado de una mujer. La mujer se llamaba Guaguaya. Resulta que Guaguaya tenía un mozo y ese mozo se llamaba Maipuri Yuman. Maipuri Yuman tenía un poder y el poder que tenía Maipuri Yuman era que se podía convertir en un tapir. Entonces él se transformaba en tapir para ir a visitar a su amada y pues hubo un momento en el cual ambos empezaron a imaginarse un posible complot pues, para matar a Pitembo. Entonces Maipuri Yuman llegó, afiló una de las hachas de Epitembo muy bien. En un descuido de Epitembo, pues Epitembo dejó su hacha y se puso a recoger aguacates porque él recolectaba aguacates. Y Guaguaya cogió el hacha y le cortó una pierna a Epitembo. Acá si podemos mirar en el asterismo, no está completo y es porque precisamente esa es la pierna que le hace falta porque Guaguaya la cortó. Entonces Epitembo, como pudo, logró cerrar su herida, utilizó una muleta
un palo como muleta y se fue en la persecución de Guaguaya, que está representada por el cúmulo que conocemos como las Pléyades, y Maipurí-Yumán, que es el tapir, el amante de Guaguaya, el cual está representado por un cúmulo que son las Híades, que es en la constelación del toro, que es básicamente la cabeza del toro. Entonces, aquí tenemos una interpretación bien curiosa de nuestra región de América, en donde se muestra precisamente esta lucha sin cuartel entre la persona que la han herido, que le han quitado su pierna, también que han usurpado su matrimonio porque después su pareja le fue infiel con este señor, con Maipo Man, y Epitemo pues persiguiéndolos pues para poder cobrar venganza. De hecho, pues el relato no queda ahí. El relato menciona que las estrellas que se ven precisamente desde la zona en donde está Guaguaya hasta Epitembo hacen parte de semillas de aguacate, las cuales accidentalmente ya ha ido botando y que son las que le marcan el camino a Epitemo pues para que pueda seguir su camino para buscar venganza de estos dos. Entonces, esa es otra historia bien curiosa en torno a la constelación de Orión. Y aquí tenemos otras, una precisamente de los Lakota y se llama la mano Lakota. Resulta que esta es una interpretación muy diferente a lo que conocemos como el gran cazador Orión, en la cual la parte en donde nacería la mano es lo que conocemos hoy como el cinturón de Orión. Lo que conocemos hoy como la espada de Orión, en donde se encuentra la famosa nebulosa, corresponde al dedo pulgar. Rigel, que es la estrella que corresponde a la rodilla de Orión, en la connotación griega, es el dedo índice. Y tenemos a la estrella, la segunda estrella más brillante de la constelación actualmente conocida como el Gueriano, que hace parte del dedo meñique. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que hubo un jefe de los Lakota, el cual por su egocentrismo, también por su ambición, dejó de darle ofrendas a sus dioses, a los dioses del mundo celestial. Entonces, los dioses se vengaron. Entonces, en el mundo celestial habían diferentes grupos de dioses y los dioses del trueno se vengaron. ¿Y cómo se vengaron? Fue quitándole la mano. Resulta que llegó una vez un guerrero muy joven, cuyo nombre era Estrella Caída. Él era hijo de un semidios, él era un semidios, él era hijo de un dios de los Dakota y de una mujer humana, y de una humana, y resulta que él llegó y fue a pedir la mano de la hija de este jefe que le habían quitado la mano. Entonces la hija, viendo que este Estrella Caída era bien astuto y bien hábil con las armas y que también era un semidios, entonces le dijo, yo solo me casaré contigo si le recuperas la mano de mi padre. Entonces, Estrella Caída sabía que la tarea no era nada fácil porque se tenía que enfrentar a dioses, a los dioses del trueno, que eran unos dioses bien complicados. Entonces él empezó a adquirir habilidades, entonces adquirió la magia, adquirió más habilidades como guerrero, también empezó a encontrar ciertos elementos que le permitían obtener poderes, como las plumas de las águilas y otros elementos más. Cuando ya él se sintió preparado, entonces él lo que hizo fue, con uno de esos hechizos, transmutó para hacerse pasar por uno de estos miembros de estos dioses del trueno. Entonces llegó, logró robar la mano del jefe Lakota, luego descendió de los cielos y se la dio a su amada. Entonces, pues ya el jefe, cuando vio que él podía, ya tenía su mano de vuelta, entonces cumplió la promesa de este guerrero hasta aquella caída y pues él obtuvo la mano de la hija del jefe. Esa es una historia que termina con un final feliz, pero la historia que vamos a ver que corresponde a los tres pescadores, esta no tiene un final feliz, vamos a darnos cuenta por qué. Es otra interpretación de Orión, pero aquí lo que nosotros vemos es una canoa. Esta canoa para los australianos tiene un nombre, Dijulpan, y esa canoa narra la historia de tres hermanos, los cuales están representados por las tres estrellas del cinturón de Orión. ¿Y qué pasó con estos tres hermanos? Estos tres hermanos hacían parte de una familia que era la familia del pez azul. Entonces, ese pez azul era un pez bastante grande y todo, y tenía terminantemente prohibido pescarlo. Y peor aún, tenían terminantemente prohibido comérselo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron estos tres pescadores? Estos tres hermanos dijeron, no, pues nadie nos está viendo, entonces pues ya cogimos un pez grande y pues nos lo vamos a comer. Y resulta que
efectivamente los miembros de su familia se dieron cuenta y los mataron por no cumplir precisamente la única regla que tenían en su pueblo, que era no sacrificar al pez, que les daba de hecho el nombre del pueblo. Entonces era también un tema bien complicado. Resulta que hubo una connotación al cabo de unos años, pues para referirse a esta leyenda y también contarse a los jóvenes pescadores, en los cuales mencionaban que no debían pescar ciertas familias de peces que podrían estar en vía de extinción. De hecho, algunos pescadores en Australia todavía no utilizan este cuento para asustar a los niños o las personas a los jóvenes pescadores para que no vayan a pescar ciertos animales que están en vía de extinción, ciertos peces. Y esta leyenda de Villulpan y los tres pescadores hace parte de esa tradición oral que ha llegado afortunadamente hasta nuestros días y que podemos nosotros acceder ahora. Y todo en torno a la constelación de Orión. De hecho, eso me recuerda en un viaje que hicimos con Diana Rojas, con el presidente de SASAC, Australia, para ver el eclipse del 2012. el- Uno de los presentadores arrancó con una historia. Y esa historia era que para las culturas aborígenes de Australia, las estrellas eran fogatas. Así como ellos tenían su fogata en la noche, pues para poder tener calor y tener luz, ellos pensaban que cada una de las estrellas que apreciábamos en el firmamento eran fogatas de otras comunidades de seres humanos, los cuales en este momento quizás estaban viendo y que ellos de pronto se veían como si fueran una estrella. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esa descripción de las estrellas, me parece muy bonita y de hecho es muy afín en muchas culturas, sobre todo en la Edad de Piedra. Hacen cierta semejanza en algunos de los tallados que han llegado hasta nuestros días de representación de estrellas como si fueran fogatas. Y vamos a darnos cuenta que en algunas culturas de Centroamérica, esas representaciones también fueron la base de su cosmogonía. Y aquí la tenemos. Las tres piedras sagradas hace parte de la cosmogonía de los mayas. Y en ella tenemos a tres piedras sagradas que forman un triángulo. El triángulo que vemos en amarillo, el cual corresponde a las estrellas eh, Alnitak, que hace parte de las tres estrellas del cinturón de Orión, Saif, que es la otra pierna, el Rilek, que es la rodilla del guerrero, como la conocemos actualmente en la mitología griega, hacen parte de este triángulo que es el que forma las tres piedras sagradas. Esas tres piedras sagradas las pusieron los dioses. Y noten que en el centro, en donde corresponde a la espada de Orión, tenemos un fuego, eso se llama el fuego divino. Básicamente estas tres piedras están protegiendo el fuego divino. Entonces, este es el que les brinda el calor, con el cual pueden preparar sus alimentos, en fin. Y no queda ahí la historia. Resulta que las tres estrellas del cinturón de Orión corresponden a tres dioses, los cuales están inmortalizados en una de las constelaciones que tenemos certeza que tenía la cultura maya, y es la tortuga. Y en el caparazón de la tortuga encontramos a las tres estrellas de la constelación de Orión. Esa es una de las constelaciones que afortunadamente ha podido llegar hasta nuestros días porque pues estaba en piedra, la verdad, y sobrevivió algunos de los pocos códices que tenemos actualmente, sobreviven algunos de los dibujos. Tenemos por otro lado, por el lado de Indonesia, tenemos otra representación de Orión muy curiosa, que es la del arado del granjero. Y el arado del granjero, perdón, está constituido por la parte del soporte antes de la hoja, por las tres estrellas de la constelación del cinturón de Orión, tenemos Bellatrix, que es el segundo hombro de la constelación. Tenemos a Cargillel, que es la estrella gigante azul, bien bonita que podemos apreciar en Orión claramente. Y Said corresponde a la punta del arado del granjero. Entonces, acá la razón por la cual está denotado el arado es porque Orión empieza a salir nuevamente por el oriente hacia otoño, en la constelación, en la estación de otoño. Y es el momento en el cual ellos empiezan a recoger la cosecha. Entonces empiezan nuevamente a recoger la cosecha y todo. Entonces está muy relacionado con el tema de la agricultura y pues con una coincidencia astronómica en la cual se puede referenciar ciertos ciclos de la agricultura con elementos y con elementos muy representativos del cielo. No lo tiene solo esta cultura, vamos a darnos cuenta que otras más lo tienen. Y tenemos un manuscrito con constelaciones de los aztecas. Entonces, este manuscrito en la parte superior izquierda
lo que parece como una punta de flecha. El interior de esa punta de flecha tiene una representación de unas estrellas claramente identificables, las Pléyades. Miren aquí la parte central y acá con esas estrellas que son alargadas. Esta parte acá corresponde a las Pléyades dentro de esa punta de flecha. Y tenemos justo en el otro extremo a algo que conocían los aztecas como Mamahuatzli. ¿Qué es Mamahuatzli? Mamahuatzli es un conjunto de varas, las cuales utilizaban los aztecas para hacer cuentas. Y tenemos aquí las tres estrellas, parte de las tres estrellas del cinturón de Orión y lo que corresponde a la espada de Orión. Entonces, esta también es otra representación que hemos encontrado sin, contar, dejar de lado estas representaciones de los astros más relevantes del firmamento. Y también, si nos podemos dar cuenta acá, tenemos acá cometas. Entonces, sí hay una clara representación de constelaciones y elementos importantes de los cielos en estos manuscritos aztecas. Bien, y como decía Anita, pues sí quiero compartir con ustedes imágenes precisamente de la constelación de Orión. Esto fue tomado en la parte aún virgen, y ojalá que se mantenga así, del sur del desierto de la Tatacoa. Esto queda muy cerca de un municipio que se llama Baraya. Tello y Baraya es una zona bien limpia de cielos, bien virgen de cielos todavía. Esto fue tomado unos días después del eclipse anular de sol que tuvimos en octubre del 2023. Y uno se pierde, en fotografía se puede ver una gran cantidad de detalles, todas estas nubes, que eso se llama el loop de Orión o el bucle de Orión. Aquí se encuentra la famosa nebulosa que lleva su mismo nombre. Aquí tenemos la zona en donde se encuentra la nebulosa Cabeza de Caballo, la Flama. Aquí tenemos una nebulosa muy bonita que se llama la nebulosa Cabeza de Bruja, que es parecida como si estuviera mirando a la estrella Rigel. Aquí tenemos a Betelgeuse, que es la estrella más brillante de la constelación de Orión, una candidata a ser una nova dentro de unos miles de años. Aquí tenemos a la nebulosa de la Roseta, aquí tenemos árbol de Navidad, en fin, hay una gran cantidad de estructuras bien bonitas que ya para ubicarnos, ya poniendo los asterismos, pues aquí tenemos el cinturón de Orión en pleno y tenemos objetos característicos, Betelgeuse, tenemos acá la zona de David, aquí tenemos ya la liebre, y muchas cosas más. Esta constelación ha dado mucho de qué hablar a lo largo de los milenios y varias culturas, como nos hemos dado cuenta en algunos de los relatos que hemos podido tener hasta nuestros días, han ido cogiendo, algo de mucha relevancia, varias de las estrellas. Quizás, y lo que los historiadores plantean es que esas tres, por precisamente su ubicación aparente en el firmamento tal como las vemos, son muy, muy llamativas y con razón. Además, pues justo por allá arriba quedan las Pléyades, que también es un grupo muy, muy característico, del cual precisamente en esta siguiente parte vamos a hablar. Unas Pléyades para cautivar a todos y sin duda alguna así lo es. Precisamente aquí, esta es una imagen una foto de las Pléyades. Son también muy características de los cielos decembrinos. Es un grupo de estrellas, estrellas bastante jóvenes legalmente, las cuales, según los científicos, tienen básicamente unos entre 65 y 80 millones de años de formación. Por eso todavía podemos apreciar ese gas que se está eh, uniendo y está siendo absorbido, se está compactando en varias de ellas. Legalmente es un grupo de unas 400 estrellitas las que se aprecian ahí, es un cúmulo que se denomina abierto. Y una de las historias que más que ha llegado hasta nuestros días y por la cual también él recibe el nombre, es porque el nombre de Pléyades está directamente relacionado con con la mitología griega. Y precisamente este grupo de siete estrellas, realmente son ocho que se pueden apreciar. Básicamente, cada una representa a una de las hijas de Atlas y Pleione, que también están acá. Aquí está Atlas en la parte inferior y Pleione, precisamente, que es la mamá también de estas musas, de las siete musas. Entonces tenemos a Esterope, que está conformada realmente por dos estrellas, por eso es que realmente esa es una de las hijas. Tenemos a Magia, tenemos a Taigueta, Celaneo, Electra, Merope y Alción. Aquí tenemos el conjunto de las siete hijas del dios, del titán Atlas y de Pleión. También la razón por la cual quedan inmortalizadas en los cielos es porque
participan en muchos de los mitos griegos y de hecho Atlas le pide a Zeus de que las inmortalice en el firmamento y precisamente también Zeus, así él no le haya pedido ese favor, también inmortaliza a Atlas y a Pleione para que esté la familia junta en los cielos. Estas son conocidas también por otro nombre, como la falsa osa menor, porque claro, si uno mira, tiene una forma muy similar de distribución de estrellas a lo que conocemos como la osa menor, que es en donde se encuentra la estrella que marca el norte. Pero acá es un cúmulo totalmente diferente y está en una región del cielo bastante separada de lo que conocemos hoy como la Osa Menor. Pues bien, este grupo de estrellas también tiene muchas, muchas historias. Entonces vamos a mirar también algunas de ellas. De hecho, lo primero que llama la atención es que las primeras representaciones que tenemos de constelaciones, y quizás la constelación más antigua que tenemos relevancia, o una de las más antiguas, es la constelación del Toro. Precisamente esto es en una de las cuevas de Lascaux, y acá tenemos la representación de las Pléyades, y acá la constelación de Tauro. Y esas Pléyades tienen un nombre, se llama el lomo del toro, hacen parte de la constelación de Tauro. Y miren lo antiquísima que es esta representación. En un periodo un poquito más tardío encontramos otra representación de las Pléyades y es en el disco de Nebra. El disco de Nebra es un disco en el cual tenemos algunos presumen de que es el Sol, otros que es una luna llena. Justo aquí en la parte de la izquierda tenemos acá la luna en fase creciente, tenemos una canoa que se encuentra en la parte inferior, este este anillo que tenía un elemento gemelo acá, que lamentablemente ha desaparecido, son los que marcarían el oriente y el occidente respectivamente. Y acá tenemos las Pléyades. El grupo que está acá, este cumulito de estrellas correspondería a las Pléyades. Esta es también otra de las representaciones más antiguas que tenemos de este grupo de estrellas. ¿Y por qué es tan relevante? Porque tiene muchísimas historias. Aquí voy a contar algunas. De hecho, antes de empezar con esta, voy a comentar una que hace parte también de Australia. Resulta que también está muy correlacionada con el mito de los griegos de siete hermanas. Las siete hermanas eran unas siete diosas, las cuales de vez en cuando bajaban a la tierra a buscar alimentos, también a jugar, a interactuar también con los humanos, etcétera. Resulta que estas niñas tuvieron, de hecho creo que la tengo acá, sí, estas niñas, ya empecé con esta, estas niñas un día bajaron a la tierra y esas niñas eran conocidas con esto, con el nombre de Kunga Kungaranga. Entonces, Kunga Kungaranga era el grupo de las siete hermanitas. Un día que viajaron, un hombre viejo se obsesionó con atrapar a las niñas y entonces empezó a perseguirlas. Este hombre viejo empezó a seguir a las niñas y la que era más débil, la que no corría tanto, pues el hombre viejo la alcanzó a agarrar uno de sus pies cuando ellas estaban ascendiendo a los cielos. Entonces, cuando estaban haciendo el proceso de ascenso, la niña se logró zafar, pero lamentablemente como el viejo ya había logrado coger el poder de la niña, cogió el poder de la niña para poder elevarse a los cielos, él empezó a elevarse y las sigue persiguiendo en el firmamento. Entonces aquí precisamente la representación que ha llegado hasta nuestros días es que ese es el brazo del hombre viejo, que es justo acá con la estrella Aldebarán, que es la que conocemos como el ojo del toro actualmente, está tratando de alcanzar a Kunga Kungaranga, que es el grupo de las siete hermanitas, las siete diosas que están huyendo del hombre viejo para que no las acose. Ahora se me va a volver a este. Este es el dios negro navajo. Resulta que en la cultura de los navajos había cuatro grandes dioses y este es uno de ellos. Resulta que este dios negro, en una ocasión él tenía un conjunto de cristales. Noten ahí que nos vamos a centrar en la cabeza, por eso la quise ampliar acá, y ahí es en donde va a radicar la historia. Resulta que él empezó a saltar y vio que que siete de esos cristales se le pegaron a la rodilla. Saltó una vez más y llegaron más arriba en su cuerpo. Una tercera vez y ya estaban por el lado del corazón. Entonces, pues a él le llamó la atención el brillo de los siete cristales, entonces saltó una cuarta vez y le quedaron en la zona justo por encima de uno de sus ojos, del ojo derecho. Entonces, a él le gustó mucho eso y a los otros tres dioses les gustó bastante ese decorado, que llegó y dijo, venga, ¿por qué no sigue saltando? ¿Por qué no riega esos cristales y sigue saltando y nos pinta los cielos? Entonces, se le debe al dios negro en abajo, se le debe
todas las estrellas que hay en el firmamento según sus mitos, debido a que este dios negro fue el encomendado, y de hecho lo llaman el dios de la noche, fue el encomendado para la tarea para que de salto en salto fuera distribuyendo los cristales a lo largo del firmamento. Para los navajos, las estrellas son cristales brillantes. Hay también un tema bien interesante. Noten que él tiene una llama acá en su mano. Resulta que una vez él ponía los cristales, él tenía que encenderlos. Entonces lanzaba una llama para emprender los cristales, para encenderlos, y de ahí es que nacen las estrellas, según la cultura navaja, el dios negro navajo. Esa es otra historia bien curiosa. Y hay una también que está en torno a niños, que es también de los pueblos del norte de América, los cuales mencionaban que a los niños se les contaban historias para que no salieran en la noche. Y las historias decían de que los niños que no se portaban bien, los espíritus se lo llevaban. Resulta que un grupo de 7 niños no hizo caso y se puso a jugar en una ocasión. Se puso a jugar en una ocasión, a hacer unos ritos en la noche. Los papás se dieron cuenta, entonces los papás cogieron a cada uno de sus respectivos hijos y les dieron una paliza y la tremenda para que cogieran escarmiento y que no lo volvieran a hacer. Los 7 niños no aprendieron la lección, entonces nuevamente se juntaron en una noche. Resulta que a lo largo de la noche, cuando los papás se dieron cuenta, dijeron, uy, pero nuestros hijos no han aparecido y todo. Y de la rabia pasó a la preocupación, el sentimiento. Entonces salieron a buscar a estos 7 niños y ellos, tan pronto encontraron, los papás los encontraron, empezaron a elevarse a los cielos. Resulta que de los 7 niños, uno le había mentido a los compañeritos. Uno de ellos, los papás no le habían pegado. Y este niño trató nuevamente de coger la mano de su padre y cayó desde lo alto de los cielos y se quemó, quedó como una estela. Entonces, cuenta el mito que cada vez que esas culturas aborígenes eh, ven una estrella fugaz, piensan de que es un niño que está cayendo tratando de volver a la tierra, estos niños legendarios que han subido a los cielos de las leyendas. Entonces, cada vez que ven una estrella fugaz, o que ven una estrella fugaz, estas culturas del norte de América piensan de que es un niño que está tratando de volver a casa y está tratando de caerle a los cielos, de subirle a los cielos, de bajar. Y aquí viene una bien curiosa, es decir, no todas son de niños, en cuanto a representación, ni exactamente 7 o exactamente 6. Para el caso de los aztecas, hay una diosa que es precisamente la diosa principal, la diosa de la tierra, que es esa, Coatlicue, la que está representada precisamente con esta estatua. Y Coatlicue ella tenía una hija. Esta hija se llamaba Coxozaulqui. Resulta que en una ocasión la mamá, Coatlicue, se encontró un puñado de plumas de plumas de colibrí. Entonces ella le llamó mucho la atención, lo puso en su regazo y de un momento a otro quedó embarazada. Entonces la hija, Coyoaulqui, tuvo miedo y tuvo rabia precisamente y envidia de ese hijo que todavía no había nacido. Entonces trató de matar a su mamá, trató de matar a Coatlicue. Resulta que del estómago del vientre de Coatlicue nace el hijo y sale grande, que es Huitzilopochtli. Y Huitzilopochtli mata a su hermana para salvar a su mamá. Resulta que la hermana mala, por así decirlo, tenía unos aliados y eran 400 guerreros. Y esos 400 guerreros estaban representados por las Pléyades en la cultura azteca. Entonces, después de que el hermano recién nacido mata a su hermana, que es la representación, de hecho, Coyolxauhqui es la representación de la luna para la cultura azteca. De hecho, pues miramos acá esta piedra que fue encontrada precisamente en uno de los templos principales, que es el de Huitzilopochtli. Se ve que está desmembrada la hermana, y es porque el hermano Sol mató a la hermana Luna y está buscando a esos 400 guerreros que apoyaban a la hermana Luna. Entonces, esta es otra historia bien curiosa en torno a las Pléyades y que ha llegado hasta nuestros días, y afortunadamente en las excavaciones arqueológicas se ha podido encontrar esto. De hecho, el tema de los ritos de desmembramiento de los guerreros aztecas
eran precisamente, su origen fue por esta historia que les acabo de contar, cuando el hermano Sol mata a la hermana Luna porque ésta quería asesinar a su madre. Ahí también hay otra historia bien, bien curiosa de los aztecas y también en torno a las playas. Aquí vamos a mirar un tema y es un tema que yo sé que a Anita le gusta mucho, el zodiaco, y vamos a mirar el zodiaco alrededor del mundo. Acá hay varias historias. De hecho, pues, para que sepamos todos, la palabra zodiaco significa animal. Y realmente las 12 constelaciones que conocemos del zodiaco, o 13, que realmente son las que pasan, por las que pasa el sol a lo largo de un año, del sol, la luna y los planetas a lo largo de un año, deberían ser animales, pero nos vamos a dar cuenta que no es así. Entonces, empezamos por Aries, que es precisamente la representación del carnero. Tenemos Tauro, la cual es en donde están nuestras amigas, hermanas las Pléyades. Tenemos a Castor y Pollux, Pollux inmortal, Castor mortal, los hermanos gemelos. Cáncer, el cangrejo que fue a ayudar a la Hidra cuando estaba peleando con Heracles. Leo representando al león de Nemea. Virgo, que representa a Dike, la diosa de la victoria y de la justicia. Y la balanza que precisamente ya lleva para medir la justicia de los hombres. Acá el escorpión, el antípoda de Orión. Acá Sagitario, Quirón, el centauro Quirón. Tenemos a Acuario, Piscis, los dos peces. Esas son las que han llegado hasta nuestros días. Resulta que hay diferentes interpretaciones del zodiaco. Por ejemplo, una de las más antiguas precisamente es de Sumeria y es precisamente conocido como el camino de Anu. Y resulta que Anu era un dios de los sumerios y ese camino era el que definía las leyes que iban a regir a los hombres. De hecho, hay una cosa muy curiosa porque las primeras constelaciones, lo que corresponde a Aries hasta Cáncer, era un grupo como de doctores que tenía el destino de definir cuáles eran los derechos de los hombres y las constelaciones que estarían muy cercanas a lo que conocemos hoy como Piscis, como Acuario, como Capricornio, eran los que destinaban los deberes de los hombres. Entonces, esa es una de las representaciones más antiguas de lo que conocemos como el zodiaco. A mí personalmente, la historia que más me ha gustado, a ver, aquí ya está una representación de las constelaciones del zodiaco, las 12 en este momento, y sus símbolos que son representativos ahorita. A mí personalmente la historia que me gusta es esta. Esta es la historia del zodiaco chino. Y resulta que para celebrar el cumpleaños del emperador, el emperador ordenó crear un zodiaco. Y ese zodiaco se tenía que definir con una carrera. Entonces la carrera iba a ser con animales. Resulta que los primeros que arrancaron eran el gato y el ratón, y pues como ninguno de los dos sabía nadar, entonces se montaron en un buey. Resulta que la rata, por ser rata, lo que botó al agua, para atravesar el río, botó al agua al gato, y desde es que nace la pelea entre gatos y ratones. Ya dejaron de ser amigos y se volvieron enemigos. Cuando el buey ya iba llegando a la orilla, la rata, por ser astuta, saltó del lomo del buey y llegó en el primer lugar. El primer animal que llegó para formar el calendario, el zodiaco chino, fue la rata. El segundo fue el buey y lo ganó por una nariz al tigre. Resulta que el tigre, un hábil cazador, pero no muy hábil nadando, y también con el pelo todo mojado para atravesar ese río, pues él no alcanzó a ganarle al buey y quedó en tercer lugar. Entonces, el primero vamos con el ratón, el segundo vamos con el buey y el tercero es el tigre. El cuarto que llegó fue el conejo, pero el conejo, ¿por qué llegó? Si uno dice, pues el conejo es mucho más rápido que los otros animales. Resulta que el conejo tampoco sabía nadar y lo que hizo fue saltar en el río, en las rocas que estaban en el río, con tan mala fortuna que se resbaló, ya casi llegando, cayó y por fortuna tenía un tronquito, entonces con ese tronco se salvó, así que llegó en cuarto lugar el conejo. En quinto lugar, pues llegó el animal más poderoso, el dragón. Entonces, pues incluso el emperador llegó y le dijo, oiga, pero usted, ¿por qué llegó en quinto lugar? Si usted es el más poderoso, el que tiene más habilidades, vuela de todo, pues, ¿qué le pasó? El dragón le dijo, no, yo no pude llegar porque resulta que cuando iba camino para competir en la carrera, vi que una aldea se estaba incendiando, entonces con mi poderoso aliento salvé a los aldeanos. Entonces,
Eso lo vio con muy buenos ojos el emperador y permitió que hubiera quedado en el quinto lugar. El sexto lugar fue muy curioso porque el caballo iba llegando también, pues el caballo y la serpiente se montó en el caballo, se enganchó en una de sus piernas y cuando ya iba llegando a la orilla, entonces la serpiente, por ser bien hábil e inteligente, saltó antes que el caballo, por eso llegó en sexto lugar y el caballo en séptimo lugar. Resulta que para el octavo lugar, dos animales, el mico y el gallo, decidieron cederle el octavo lugar a la oveja, porque la oveja, pues con su lana y todo, pues eso no podía, no estaba tan, era muy pesada, le pesaba más la lana por el tema cuando estaba mojada y todo en el río, entonces decidieron cederle el octavo lugar y después el mico se le anticipó al gallo, cogió el noveno, cogió el noveno y el gallo quedó en el décimo lugar. En la, en el puesto número 11 llegó el perro, todo empapado y todo, y el perro también uno diría, pero ¿por qué si los perros son como hábiles nadadores? Resulta que el perro, por ser perro, se puso fue a jugar en el agua y por eso fue que llegó en la posición número 11. Pasó el tiempo, pasaba el tiempo y no llegaba el último animal para cumplir para cumplir el objetivo que quería el emperador de tener su zodiaco, y llegó muy, muy tarde el cerdo. Y el cerdo, por ser cerdo, se dedicó fue a comer antes de la carrera, se dedicó a dormir y después llegó en el tiempo que él quería. Entonces, pues ahí es que tenemos la historia de los 12 animales que conforman el calendario de los 12 años el zodiaco chino. Entonces, esta es una de las representaciones que tenemos aquí precisamente con los 12 animales, cada uno sabemos bien que representa un año. Entonces, esa es una historia bastante, bastante curiosa. Recordemos muy bien que, por ejemplo, el año pasado, en el Año del Dragón, fue que tuvimos nuestro festival con China como país invitado, ¿o no, Anita? Sí, señor, estuve en el Festival de Astronomía de Villa de Leyva, China invitado. Ujú. Y tuvimos dragones allá. Y tuvimos dragones, exacto. Entonces, es una cultura fascinante y de hecho otra cosa que llama mucho la atención es que no solo tienen un zodiaco, tienen tres zodiacos. Entonces, eso es también bien curioso. Tenemos pues el zodiaco de los 12 años que está en uno de los discos. Tenemos un disco más pequeño que está conformado por cuatro animales. Ellos son el dragón azul, tenemos opuesto al dragón azul, tenemos el tigre blanco, tenemos acá el ave bermellón y acá tenemos no me acuerdo bien, una tortuga creo que es. Después del otro lado, estos Tortuga, símbolos que se, tortuga. sí, una tortuga, sí. De este lado tenemos los símbolos, que son 28 en total, que corresponden a un zodiaco lunar, un calendario lunar. Y acá tenemos un conjunto de diferentes piezas de animales, los cuales son representaciones, por ejemplo, de la pata de un tigre o el ala de un ave, etcétera. Entonces, estos son precisamente como protectores, según la cultura china, que están directamente relacionados con la luna. Entonces, aquí tenemos uno que no es precisamente regido por el Sol, que es precisamente el zodiaco que conocemos y que es tan popular desde los años chinos. Y tenemos uno que es de 28 representaciones en símbolos que corresponde a un calendario lunar. ¿Listo? Entonces, ese es el disco de los tres zodiacos de la dinastía Tang, que es precisamente en donde se representa esto. Y hay también diferentes representaciones en el mundo en torno a esas constelaciones del zodiaco. Varias de ellas están relacionadas con la agricultura y en varias de ellas sí tenemos eh, elementos representativos solo animales. De hecho, pues acá también tiene tanta significancia el tema de los zodiacos que en el Egipto antiguo, y raro pues para que una persona que no era un faraón tuviese hubiese sido momificado y hubiese tenido una tumba tan suntuosa, el astrólogo Harkevy que mencionaba, él, en uno de sus escritos menciona que se necesita que un astrólogo tiene que ser una persona muy erudita, muy estudiada, eh, también que conozca mucho los temas sagrados y todo, pues para poder ejercer esta profesión. Que él básicamente decía que se necesitaba mucho estudio, pues para poder llegar a interpretar los cielos.
y que en ciertos momentos era estresante. Y se corrobora con el pobre astrólogo Minabitu. Resulta que este astrólogo Minabitu, en uno de sus diarios, él llega y menciona cómo le hago entender a mi rey, a mi señor, que no he podido ver nada relevante en los cielos. Él quiere que le dé respuestas, pero no he encontrado nada en los cielos que yo le pueda anunciar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Claro, pues este pobre hombre estaba estresado porque literalmente su jefe lo estaba acusando que iba a darme resultados y el pobre Minavito nada, no podía anticipar absolutamente nada porque pues de pronto en un momento en el cual no había fijo, le estaba presionando una época en la cual no había ni conjunciones ni cosas curiosas en el firmamento pues para que él pudiera apoyarse. Y en su diario cuenta que estaba realmente pues preocupado y estresado porque decía yo no sé qué decirle y cómo le hago, entonces es que no se puede todavía. No se sabe a ciencia cierta qué pudo pasar con Minabitu, pero sí en varios textos chinos posteriores mencionan que la gente se mofaba de Minabitu, decía, no, pues pobre Minabitu, entre los astrólogos de la corte de China decía que no le vaya a pasar lo mismo a usted que como Minabitu. Y después también salió otro suceso con astrólogos en China, Ho y He, los cuales tuvieron mala suerte y no pudieron predecir un eclipse de sol. Y ya se podrán imaginar qué les pasó, los mataron. Entonces, hay dos teorías de lo que pudo pasar. Uno, que ellos estuvieron trabajando y que de pura mala suerte no se percataron que iba a haber el eclipse de sol. Y la otra, que ellos habían bebido mucho y por eso fue que no hicieron la tarea bien y por eso los mataron. Entonces también había un cuento entre los astrólogos chinos, como una mofa, de que no le vaya a pasar lo de Hueji, entonces, en torno a los eclipses. De hecho, los registros de eclipses más antiguos que tenemos y que son una base para corroborar ciertos eventos astronómicos o interpretaciones de eventos astronómicos de otras culturas es precisamente con la cultura de China, porque China se eran muy juiciosos en registrar los eventos de los cielos. Entonces, pues sí quería traer a colación estas dos historias, en las cuales pues Harkevi, como nos dimos cuenta, un tipo que como que le fue bastante bien en ejerciendo la astrología porque él, hasta con momificación, con su libro de los muertos, como pueden ver, este es el sarcófago de él, todo. Y otro caso totalmente opuesto, que es el del pobre Minabito, que ese sí como que no le fue tan bien ahí con el tema de las predicciones. Y ni qué decir de Hoichi, que ellos sí como que ellos sí la pasaron mucho peor. Ellos sí está corroborado que los mataron por no aparecer en un eclipse de sol. Entonces, esa es otra parte curiosa de esto. Además, también hay un tema bien relevante con el tema del zodiaco y es el de en el que pasan los objetos errantes, los planetas, lo que conocemos como estrellas errantes actualmente. El poder llegar a interpretar las posiciones de estos objetos a lo largo de las constelaciones, pues era un tema de muchísima observación y muchísima dedicación. Y de hecho, recordemos que antes de la revolución científica, el astrólogo y el astrónomo eran la misma persona. De hecho, pues hay en Florencia, si no estoy mal, hay una carta que hizo Galileo Galilei, una carta astral pues tenían que llegar y financiarse de alguna forma, ¿sí? Ya después con la revolución científica eh, se dividen, se divide la astrología y la astronomía y pues ya sabemos lo que esa visión ha llegado hasta nuestros días. Pero bien, acá esa es la relevancia de esas constelaciones zodiacales y también, y también diferentes interpretaciones de esas constelaciones en el firmamento. Y aquí tengo una historia precisamente en torno al zodiaco y a la astrología, y es de Cesco de Ascoli. Resulta que este era un monje franciscano. Este monje franciscano se volvió muy famoso en los años de 1315, 1320, en esa década de 1320 a poco antes de que finalizara, pues él se volvió muy famoso. Resulta que él empezó a hacer también cartas astrales a grandes monarcas y pues esto no fue bien visto por la iglesia. Entonces la iglesia lo que hizo fue hacerle el juicio de herejía de la Inquisición y, y lo mataron quemándolo.
Resulta que esa escuela de Scully pues había adquirido muchísimo poder y también pues muchísimo dinero. Entonces realmente para que pudieran hacer ese juicio no fue nada fácil y por eso fue tan relevante, incluso hasta tiene estatuas y todo porque el tipo fue muy, muy influyente en su tiempo. Tanto así, tanto así que una universidad, la Universidad de París, unos años más tarde, en el año de 1348, empezó a revisar unos textos, también no de Scully, sino de otras observaciones que había hecho los mismos médicos de la Universidad de París. Los médicos de la Universidad de París, la Facultad de Medicina de la Universidad de París, en el año 1348 se puso a revisar observaciones astronómicas de años anteriores y también de algunas conjunciones. Resulta que en el año de 1345, 3 años atrás de ese 48, el 20 de marzo de 1345 ocurrió una conjunción planetaria y miren la interpretación que dieron los médicos de la Universidad de París. Resulta que vieron que estaba Júpiter y Marte. Y entonces estaba pasando por Acuario. Entonces, Júpiter y Marte en Acuario. Júpiter es un objeto caliente, según su interpretación, por el colorcito como tono arena que se podría describir. Es caliente, entonces va a expeler unos vapores del interior de la Tierra hacia el exterior. Y Marte, que es rojo candente, lo que va a hacer es prenderlos. Y ese vapor se va a esparcir por el mundo. Esto va a generar una enfermedad mortal que va a generar una mortandad enorme aquí en la Tierra. Unos años más tarde, de 1348, ocurre lo que conocemos hoy como la peste negra. Entonces, los médicos de aquel entonces atribuyeron la peste negra a que había sido predicha unos años atrás, precisamente por esa conjunción. Entonces, pues en esa época, lo que conocemos como astrología era la ciencia de la época. Actualmente, pues no se utilizaría para predecir enfermedades, pero por aquel entonces sí se usaba. Y coincidencia que fijo correr la peste negra. Ya sabemos muy bien que no fue la cosa ni Júpiter ni Marte o la pobres, sino que había sido realmente las ratas y también toda la gran suciedad que por aquel entonces yacía por las calles de todas estas ciudades y todos los que dieron pie a esto. Y aquí tenemos una interpretación que es parte del Zodiaco Maya. Seguimos con París en el Códice de París. ¿Por qué se llama Códice de París? Porque es en donde actualmente en una de las bibliotecas se encuentra este pequeño fragmento, ese fragmento de el Zodiaco Maya. Lamentablemente no han llegado completos, muy pocos han llegado casi completos hasta nuestros días porque en el proceso de la evangelización, lamentablemente los sacerdotes todo lo que consideraron hereje lo quemaron, lo destruyeron. Y todo ese gran conocimiento ancestral que está registrado en estos códices mayas no llegó hasta nuestros días. Lo que sí podemos decir es que puntualmente para este hay una cosa bien interesante. Narra la historia precisamente de el zodiaco maya, y este sí está representado por animales. Entonces, aquí en esta parte superior uno ve que hay animales que están colgando. Aquí tenemos un pájaro, tenemos claramente una serpiente y acá otro pajarito. En total hay 12 animales, los cuales hacen parte de este zodiaco maya, que era ese sí está fiel, esa interpretación del zodiaco a lo que representaría la palabra zodiaco. Y noten que están en dos extremos del mundo y en dos continentes diferentes, y pues llegaron a una misma connotación o una connotación similar en la cual estas agrupaciones de estrellas están representando animales. Aquí, precisamente, acá hay un conjunto de cuentas en maya. El sistema de ellos se da en base 5. Entonces hacen una serie de cuentas de ciertos fenómenos astronómicos que eran relevantes para ellos. Recordemos que los mayas eran grandes astrónomos y acá podemos apreciar esto. Si mi memoria no me falla, en la Biblioteca de París están todos los fragmentos, lamentablemente fueron cortados, no está el fragmento completo, fueron cortados, pero sí se puede apreciar esos 12 animales, esa representación de el zodiaco en el Códice de París.
Y acá vamos a mirar una cosa que me gusta mucho y es las sagas de la Vía Láctea. La Vía Láctea eh, en una noche, en un cielo totalmente oscuro, en una noche totalmente despejada, es un espectáculo sin duda alguna. Es bastante, bastante relevante. De hecho, cuando todavía uno encuentra personas que la ven por primera vez y se maravillan de lo que están apreciando. Y lo hemos visto a lo largo de muchos años de divulgación científica, de divulgación de la astronomía, en las salidas de observación, y mucha gente se sigue maravillando de la Vía Láctea. ¿Y qué es la Vía Láctea? Precisamente la galaxia en la cual estamos nosotros, está nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar, el Sol, con todo su conjunto de planetas, gira alrededor de un centro galáctico, y ese centro galáctico se encuentra en la constelación de Sagitario, visto desde aquí. Cuando precisamente en esa época del año ya está ascendiendo la Vía Láctea por el oriente, y ya podemos apreciar esta zona que es mucho más luminosa y que afortunadamente con los avances en la tecnología, puntualmente en cuanto a fotografía se refiere, pues con una foto y con una cámara y un trípode se puede obtener en un cielo muy despejado un resultado como este. Esto fue tomado, por ejemplo, en Villa de Leyva, en un sitio que me encanta mucho, que quiero mucho, que se llama Solmuisca. En Villa de Leyva los invito a que vayan, ya varios compañeros argonautas han ido y nos hemos podido encontrar en Solmuisca. Y pues espero que vayan, ojalá, ojalá, claro, que cuando termine este invierno tan fuerte. Entonces, esa es la zona de Sagitario, la más conocida, la más popular, la bestseller, pero la Vía Láctea pues tiene unos brazos que son más tenues, más tenues, más débiles. Y a lo largo del año también podemos apreciar esas estructuras. Lo que estamos viendo precisamente es lo que corresponde a la zona que estaríamos viendo en esta época del año, ya próxima al solsticio de verano, en donde podemos precisamente ver la zona luminosa en donde se encuentra detrás de estas nubes de polvo, de gas y de polvo estelar, veríamos ese centro galáctico, y la zona que vemos aquí más débil en la parte inferior corresponde al cielo que se puede apreciar en el hemisferio norte. Aquí en el hemisferio norte encontramos un grupo de unas formaciones muy bonitas en el brazo de la Vía Láctea, en un brazo mucho más tenue, que se encuentra atravesando la constelación del Cisne, la Cruz del Norte. Pues ahí uno puede ver unas nebulosas lo más de bonitas en un cielo totalmente despejado, unas estructuras brillantes muy bonitas. Hay una que por su forma se llama la nebulosa de Norteamérica, y justo al ladito tiene una que es una cabeza de pelícano, y esa forma es innegable. No hay otra interpretación, parece la cabeza de un pelícano. Entonces, eso es lo que nos brinda la Vía Láctea en su conjunto. También a lo largo del tiempo, muchas culturas han destinado muchas interpretaciones a la Vía Láctea. Desde la más célebre y la más conocida, y por la cual conocemos como Vía Láctea, que es precisamente la sangre, perdón, la leche. Hay dos interpretaciones en la cultura griega. La leche de Hera que derrama para amamantar a sus hijos, y la otra es que es la mamá de Hércules. Cuando lo estaba amamantando, Hércules la mordió fuertemente, y de ahí fue que le generó una herida, y de ahí fue que empezó a brotar la leche. Entonces, pues, de ahí pues eso se llama la Vía Láctea. Hay otras interpretaciones que vamos a ver atadas a cuentos, las cuales son bien curiosas. Vamos a arrancar con una de estas, que es la canoa de Tamareretti en Nueva Zelanda. Resulta que Tamareretti era como un guerrero, un héroe, por así decirlo, y él tenía una canoa, y él tenía que, por las noches, atravesar un río, atravesar un río en el cual había un monstruo. Este monstruo tenía una apariencia como un tiburón, pero con unas espinas en su aleta dorsal y un poco de cosas. Y pues él, Tamarrete, lo que tenía que hacer era ir, recolectar alimento para llevarlo a la comunidad, y así pues evitar también que la bestia lo matara. Resulta que en una ocasión Tamarrete se demoró, se quedó dormido, se demoró, y claro, ya era muy tarde, y cuando tenía que atravesar el río ya de noche, ya la bestia salía a atacar con toda. Entonces él en su canoa llegó y empezó a botar algunos de los elementos que él había recogido, empezó a botarlos, y en la medida que la canoa se iba haciendo mucho más liviana, empezó a elevarse a los cielos, y esta bestia también. Entonces,
cuenta la leyenda que Tamar Redeti, con esos elementos que iba botando, guijarros básicamente, fue formando lo que conocemos hoy como la Vía Láctea. Los dioses, cuando se dieron cuenta de esto y le gustó lo que había hecho Tamar Redeti, entonces le encomendaron la tarea que empezara con sus guijarros a pintar el resto del firmamento. Noten que es una historia muy similar a la cultura de Lakota con el dios negro. Y para inmortalizarlo, los dioses inmortalizaron la canoa en lo que hoy conocemos como la constelación del escorpión. Entonces, la popa de la nave corresponde a la estrella Antares, la estrella más brillante de esta constelación, y lo que correspondería a el aguijón del escorpión como lo conocemos actualmente, pues es la proa del barco y el punto principal. La vela es la Vía Láctea, porque la Vía Láctea atraviesa el escorpión por esta zona. Entonces, en una noche despejada, precisamente, si uno trae cotaciones a esa historia, va a ver a la canoa de Tama Redete. Y también los elementos de pesca, las redes y todo, se extienden desde lo que conocemos hoy como la Cruz del Sur, pasan por Beta y Alfa del Centauro, en el orden en el cual estamos ascendiendo, y llegan pues hasta la canoa de Tamarrete. Entonces aquí se ve precisamente cuando él está tratando de atravesar el río, y eso está inmortalizado en los cielos y en las interpretaciones de una historia bien curiosa de esa lucha por la supervivencia de este gran guerrero, en heredada de la cultura de las culturas de Nueva Zelanda. Entonces, esta es una historia fascinante. Algo muy similar encontramos para los mayas. Los mayas dicen que la Vía Láctea nació después del Gran Diluvio. Los mayas mencionan en su Popol Vuh que lo que conocemos hoy como Vía Láctea, no recuerdo el nombre, el nombre que tenía para ellos, nace después del diluvio, ¿sí? En un símbolo de buen augurio. Para el caso de los egipcios, lo que conocemos hoy como la Vía Láctea es la representación de la diosa del cielo, Nut. Entonces, acá esa representación me encanta porque se ve claramente como la diosa está en una posición, no muy, muy difícil de hacer, pero representa a la Vía Láctea que está protegiendo a sus hijos, ¿sí? De hecho, algunos estudiantes de la ciencia plantean que parte de la herencia, perdón, me vuelvo acá, parte de la herencia de lo que conocemos hoy como Vía Láctea tiene sus raíces en esta diosa, la diosa Nut, porque también noten que es una diosa protectora. Entonces, de hecho, si miran su pecho, pues está precisamente apuntando como si fuera, apuntando hacia los seres del mundo. Entonces, esa es una interpretación que algunos historiadores de la ciencia dan, en el que puede haber alguna conexión entre el mito de los griegos y pues una representación mucho más antigua de la misma estructura del cielo de la Vía Láctea por parte de los egipcios. Aquí tenemos una que es bien bonita y es precisamente también de estos pueblos de, de Oceanía y está directamente relacionada con una ave que se llama el emu. Resulta que esta historia también tiene su héroe. Resulta que dos hermanos se tomaron la tarea de matar a la bestia que comía a los hombres, que era lo que conocemos hoy como el emu, una bestia grande que estaba comiendo a los hombres. Entonces, estos dos héroes se pusieron en la tarea, vamos a matar a esta ave. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron, no, pues vamos a meternos en el nido de ella y tan pronto la veamos, pues empezamos a atacarla. Pero ellos pensaron que iba a ser muy fácil, pues no, pues esta ave se ocultaba en la oscuridad. Acá hay un tema bien curioso. Es de las, hay interpretaciones de la Vía Láctea en las cuales se destacan las zonas iluminadas, que es las que acabo de contar previamente, y estas, lo que les interesa, lo que forma al objeto, en este caso de representación del EMU, es de las zonas oscuras de la Vía Láctea, lo que conocemos hoy como nebulosas oscuras. De ellas hay unas que se destacan, como es el saco de carbón, que queda justo a la siniestra a la derecha, perdón, de la Cruz del Sur. Entonces está justo debajito de una estrella que se llama Mimosa, en la Cruz del Sur. Tenemos también pues la zona del centro galáctico, en la cual pues hay claramente un conjunto de nebulosas de absorción o nebulosas oscuras, las cuales
como su nombre lo denota, no pasa la luz porque literalmente la bloquean. Son como filtros, por así decirlo. Entonces, esta interpretación de la Vía Láctea que vamos a ver del EMU hace referencia no a la parte iluminada de la Vía Láctea, sino a las zonas oscuras. Entonces, de hecho, si miran aquí en la parte superior, esta zona oscura justo por detrás del ave, de la representación del ave, es la cabeza del ave. Aquí la zona más débil de la Vía Láctea corresponde al cuello y las zonas oscuras más fuertes, más relevantes de lo que conocemos hoy, que está más allá de ello, el centro galáctico, corresponde al cuerpo del ave. ¿Listo? Entonces, esta zona de acá precisamente hace referencia a la zona del saco de carbón. Ahora bien, resulta que, pues volviendo a nuestra historia, nuestros dos héroes llegaron y se metieron al nido del ave y el ave con tremenda fuerza, pues mandó a volar a sus pobres hermanos y sobrevivieron como pudieron y empezaron a atacar al ave. Resulta que ellos empezaron a tirar cosas y el ave lo único que pudo hacer, hubo un golpe que fue contundente, lo único que pudo hacer fue volar a los cielos, tratar de huir. Entonces, lo que está pasando acá es que el ave quiere huir y los hermanos la están atacando. De hecho, los hermanos fueron inmortalizados también en los cielos, en el firmamento. Entonces, aquí, de hecho, vamos a ver a los hermanos. Esa es la zona del saco de carbón de la Cruz del Sur. Si miran aquí, muy tenuemente, está la cruz aquí arribita. Los dos hermanos son la estrella Alfa y Beta del Centauro, que están tratando de atacar, obviamente, la cabeza de la ave, que es la zona más débil. Entonces, los dos hermanos en el mito están inmortalizados por Alfa y Beta del Centauro, que son las estrellas como los conocemos ahorita, y el resto del cuerpo del ave. De hecho, la forma como llegamos a esta interpretación, como se redescubrió, fue precisamente porque en varias zonas se encontraron esa representación de Elemu y coincidencialmente, pues, para los meses en los cuales se puede apreciar la Vía Láctea de una forma muy alta en el firmamento, pues corresponde precisamente a esas regiones oscuras de, de nuestra, de nuestra galaxia, que podemos ver desde la Tierra. Y hay una que también hace parte, pero de una región, de la región andina, y es precisamente la llama andina. Y acá hay algunas constelaciones de Sudamérica. Esto es muy fuerte en el Perú. Entonces, aquí vamos a encontrar la representación de la llama como la zona más relevante precisamente de la Vía Láctea, la zona que conocemos como Sagitario. Entonces, aquí estaría el cuello del animal, aquí vemos el cuerpo, aquí está amamantando a otro animalito, que es la representación de acá. Atok corresponde a un zorrito, ese es el nombre que le dan a la constelación, podemos llamarlo así, por el lado de los incas, ¿sí? Para el caso de la llama sí tiene muchísimos nombres. Está Uñalyamancha, está Machacuay, y Uyamaracha es el ombligo de la llama. Está Machacuay, en fin. Acá tenemos, y toda esta es la representación, pero de las regiones oscuras de la Vía Láctea. Y tenemos acá una que correspondería a una serpiente, ahí tiene dos connotaciones, no se sabe si es o la cabeza de la llama o una serpiente. Es un tema que está todavía abierto a debate porque pues no tenemos ninguna evidencia escrita que haya llegado hasta nuestros días. Por ejemplo, para el caso de los incas, a diferencia, por ejemplo, de mayas y aztecas, que sí tienen claramente un sistema de pictogramas. Acá hasta ahorita se está empezando a descifrar los famosos quipus, que son un conjunto de anillos, los cuales sí se tiene una interpretación de las cuentas que hacían, porque pues para tener un imperio tan enorme, los incas debían tener algún tipo de comunicación o llevar también algún tipo de conteos para su agricultura, para sus siembras, etcétera, y también pues para dar órdenes. Entonces, hasta ahorita, y en cabeza de una arqueóloga inglesa, se me escapa ahorita el nombre, arqueóloga inglesa, es que se está empezando a descifrar y a redescubrir esa historia que hasta ahorita estaba escondida. Lo mismo nos está pasando con el resto de las culturas. Nosotros, por ejemplo, aquí, para el caso de nuestros pueblos ancestrales, hasta ahorita estamos también empezando a descubrir ciertas interpretaciones de los cielos que, hay que decirlo, lamentablemente han sido alteradas por
por los nuevos indígenas, como los denominan realmente, se ha vuelto más comercial el tema y no y no se ha perdido un poco más el rigor científico. Realmente lo que tenemos cercano de interpretaciones del cielo por parte de nuestras culturas, ya sea en bibliotecas de España o en algunos textos que se pueden encontrar producto de las primeras campañas de evangelización que hicieron acá en Colombia. Y buena parte de esos textos están en la Universidad Javeriana. Entonces es un tema bien interesante también a tener presente, que se puede indagar este tipo de historias, pues mirando también, como ha ocurrido en otros países, las crónicas de los españoles para llegar a esto. Pues, por ejemplo, sin ir más lejos, uno de los calendarios más avanzados que teníamos en América a nivel general era precisamente el calendario de los muiscas. Y ese precisamente lo encontró un monje en la expedición botánica. Entonces, que se puso a mirar por tradición oral y todo, llegó y lo que es lo plasmó en uno de sus textos. Y más adelante eso dio pie a muchos estudios. En su momento pensaron que él se lo había inventado, pero más adelante se dieron cuenta, no, definitivamente acá ese señor no se hubiera podido inventar esto, la verdad aquí hay un trasfondo importante. De hecho, pues una representación de ese calendario uno la encuentra en una piedrita en el Museo Nacional de Colombia. Y ahí también hay algunas representaciones de lo que probablemente no está constatado, sean algunas interpretaciones de constelaciones por el lado de los muiscas. Todavía para los que quieran estudiar antropología, historia y todo, pues ese sería un tema muy interesante para poder trabajar. Y pues bien, estas son algunas de las historias que les tenía preparada para hoy. Quiero cerrar, siempre cierro con una frase de un personaje famoso de la ciencia, ni más ni menos que Carl Sagan. Y es esto, la imaginación nos lleva a mundos en los que nunca estuvimos. ¿Por qué la puse? Porque realmente esa imaginación que desde que nació, que nos formamos como especie y esa curiosidad de los cielos, es la que da pie a estas historias y muchísimas más que en una próxima ocasión les estaré comentando. Muchas gracias por su atención. Bueno, John Jairo, qué maravilla. Yo creo que hoy aprendimos muchas cosas. Las personas que están conectadas pueden abrir ya en este momento sus Ujú. micrófonos. Manuel Sánchez dice que está muy interesante la conferencia. María, muchas gracias por la conferencia. Si alguien tiene alguna pregunta, pueden hacerlo. Te manda muchos aplausos. Gracias. Bueno, no sé si alguien, muy buena conferencia de Mauricio. Ah, Ramiro. Ramiro, gracias. Ramiro Agudelo, hola Gracias, Ramiro, Ramiro. ¿cómo estás? Bueno, no, de verdad, qué interesante. Hoy de verdad que a mí que me encantan todos estos temas y que siento que sé bastante, creo que todavía me falta mucho por aprender. Dana Montoya pregunta que si hay un libro que puedas recomendar sobre estos temas. Uy, hay varias fuentes, hay varias fuentes. Hay unas que son, permítanme, no quiero pecar en dar mal el nombre del autor. Un momentico. Hay unos libros de Antonio Aberti, voy a poner el nombre en el chat para que lo busquen. Él es un historiador de la ciencia que se ha puesto, no ha sacado varios libros en torno a eso. Yo tengo dos en este momento que son Historias de Estrellas y otro que es Cielos Ancestrales. De esos tengo, tienen el mismo título y son muchísimos autores. De Cielos Ancestrales, por ejemplo, tengo acá uno de David Walton, tengo otro este lo tengo acá, a ver, les voy a poner, si les parece, les voy a escribir en el chat esta bibliografía, ¿ok? De los que tengo acá todavía fresquitos, ¿vale? Para que la puedan buscar, ¿vale? Vengan, de una vez lo hago. Sí, de cielos No, ancestrales Vicente. hay muchísimos y diferentes autores, eso es, Bueno, apenas me he Hernando, leído excelente. tres. Mientras tanto, excelente charla. Siempre es interesar ver el punto de vista diferente de cómo veían el cielo otras culturas diferentes a las europeas.
Chicos, les tengo una súper, mientras él escribe, les tengo una súper, súper noticia. Esta es para no perdérsela. Junio 18 a las 6:30, vamos a tener como invitada especial a la directora del Planetario de la ciudad de Cusco, Perú. Ella se Genial. llama Ana María Milá y su conferencia se va a llamar Astronomía Inca, ciclos del cielo y ciclos de la Tierra. Ella va a hablar mucho sobre el tema de aquellas constelaciones oscuras. Entonces, esa es Excelente. para no perdérsela. Em, a ella la conocimos en el Festival de Villa de Leyva y, Ah, sí. y me Ahí encantó. está. Y bueno, está en ampliación del planetario allá en Cusco. Y bueno, es es súper, súper chévere tenerla y de verdad que yo estuve en esa conferencia. Tiene un conocimiento extraordinario sobre todo lo que son esos mitos, esas constelaciones, esa forma como los antepasados, los incas, vieron el cielo. Próxima semana voy a estar yo, cordialmente Uy, invitados súper. todos, sobre la luna, los mitos y Genial. leyendas de la luna. Entonces, esa sí va a ser híbrida, pueden ir a Uniandinos y también pues va a estar virtual. El Bueno, ahí último, vamos no, no, escribiendo. ahí tengo esos. Ancient El último que voy a Skies, poner, sí, son dos, es el mismo título, son dos libros diferentes, Anita. Uno es el de Krupp y Ancient otro es el de Skies David. de Krupp y Sí, Ancient Skies de David Weston. exacto. Este es de un investigador español. El libro sí está en inglés, el de Ancient Astronomy. Es muy, muy bueno, es muy completo. Y hay otro autor que ese sí tiene muchísimo, y más que todo artículos, que lo voy a poner acá, que ese es el que es italiano, sí, que ese sí se los recomiendo. Ese señor sí Anthony tiene, Aveni. sí, tiene mucho, 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 mucho. Y más que todo, artículos, de hecho, él, buena parte de las narraciones que hacen parte de Oceanía fueron gracias a lo que encontré de él. Mm. Ahí preguntan que cuándo es Mitos y Leyendas de la Luna. Es el próximo miércoles. Y Ujú. Mitos y Leyendas de Astronomía Inca está programado para el 18 de junio. El 4 de junio tenemos una sobre, esta nos va a dictar nuestro compañero Edgar Orozco, sobre temas que tienen que ver con la navegación y todo lo que pasó alrededor de la guerra de Troya. Eso también es Genial. fantástico, ¿no? Es un tema bien interesante porque eso ocurrió hace muchísimos, muchísimos años y también hay muchos mitos y leyendas alrededor de esa historia. De Después hecho, vamos a que pasar a pensé la que, ciencia moderna, vamos a tener a Germán Puerta, pero ya con los robots en el espacio, eso sí. genial. De Entonces, hecho, de ahora que verdad, mencionabas todos con Troya, Troya Troya. originalmente se pensaba que era un mito y precisamente cuando ya fue un descubrimiento, uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia, y no era una, eran varias ciudades, una encima de la otra, que pues genera más preguntas que respuestas, ¿no? Que esa es también otra historia fascinante. La pregunta del millón, ¿existió Aquiles? Vamos a ver, pero algo tiene. Bueno, pero sí de verdad que se habla mucho del talón de Aquiles, ¿no? Es mucho y todavía decimos, descubrimos el talón de Aquiles en fulanito de tal. Sí, Es decir, por lo menos sirve para la leyenda popular, mito urbano. no, y de hecho también la medicina, el talón de Aquiles, y ya, se le rompió el ¿Mm? talón de Aquiles y hacen la Y todos cirugía, tenemos la un talón de reconstruirlo. Aquiles, Sí, sí.
Eso fue que su mamá lo agarró de ese pie para poderlo volver inmortal y ahí no se dio Exacto. cuenta que el agua que lo inmortalizaba, ella lo tapó y entonces quedó el talón vulnerable a cualquier cosa y ¡pum! Por ahí murió. De hecho, ahora que mencionas eso, Anita, hay otro mito del cual, ese te lo estoy viendo. El del anillo de de los nubelungos, de los nibelungos, perdón. Siegfried, que es el héroe, él también, él se baña con la sangre del dragón de dos cabezas, y una hoja le cae en la espalda justo detrás del corazón, y ahí es en donde lo matan con una flecha. Es el Mm, Aquiles, pero de los nórdicos. sí, los puntos vulnerables que terminan teniéndolos todos. Todos Exacto. terminamos teniéndolos. Ajá, sí, No, pues excelente. Les cuento conferencia queda grabada, que mañana le estaremos mandando a los diferentes grupos. Si alguien quiere entrar directamente y no está vinculado al grupo de argonautas, puede hacerlo en este momento escribiendo su correo, su chat. Y bueno, agradecemos a Laura que ha estado todo el tiempo aquí acompañándonos desde la parte de y sí, Uniantinos y bueno, feliz noche para todos. Laura, yo creo que ya puedes, capítulos 2. Laura, hasta luego. puedes cerrar la